Oye, primero que todo, muchas gracias por estar hoy día, por armar este espacio. Gracias, Janet, Bere, a Tom, Sí. por la coordinación. Oye, déjame antes que parta, que se me Dale, dale, olvidó. dale. No, contarles que Cristian, aparte de ser mi hermano, uno de mis hermanos, tiene una larga trayectoria en posiciones ejecutivas corporativas, ha trabajado en banca, en educación, en hotelería, en varias partes, en área de dirección. Hoy día tiene ya hace algunos años una consultora Board Partners, donde básicamente acompaña a altos directivos y empresarios en la gestión de la dirección general, ya para que sepan que ahí está su funcionamiento, empresario también, así que eso es para contextualizarle, digamos, a qué se dedica y bueno, es ingeniero, así que aquí estamos rodeados con hartos ingenieros. Ya, le paso la hora, querido Ignacio. Ya. Yo traje un par de slides, solo quiero esta la hemos pasado varias veces, pero quiero recordar un poco lo que es el día fuera del tiempo. Hoy día particularmente estamos, y por eso julio y agosto son meses bien pivotales. eh, estamos experimentando una nueva etapa del ciclo de cambio, del ciclo de transición, eh, que estamos entrando ya mucho más de lleno en la multidimensionalidad, en lo que es realmente la nueva etapa del ser humano. Y todo lo que estoy haciendo yo hoy día es tratar de, y en lo que hago en mi trabajo y lo que hago también en lo que estoy haciendo en el día a día, es cómo vamos entrando en esta nueva etapa de la humanidad de una forma armónica. Eh, y particularmente siempre he visto, y eso es algo eh, que a veces como que se ve demasiado optimista, pero creo que acá en el Cono Sur y en Chile en particular tenemos un rol muy importante. Esta zona del planeta tiene un rol relevante en esta nueva etapa en los próximos 30 años. Así que nada, pues yo creo que es bueno ir por lo menos tomando un punto de vista que permita ver una luz de lo que puede ser este país. Y aquí solamente voy a eh, mostrar aquí, ¿se ve ahí o no? Sí. Se ve en blanco, ¿correcto? Ya. Tu hoja en blanco de siempre, Mi que hoja me en blanco, que me encanta. encanta ponerla. Solo, claro, mostrarles que esta hoja en blanco representa lo no manifiesto, lo absoluto. Todo lo que vemos hoy día en el mundo expresado es producto algunos le llaman Dios, otros le llaman universo, como quieran llamarle, pero es lo que está previo a todo lo que nosotros hoy día somos, que es nuestra gran esencia, que es no definible, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, con eso pongo esto y que todo lo que estoy hablando no es una verdad, no es una imposición, solamente es una forma, es un punto de vista. Así que la invitación acá es abrir un espacio de reflexión eh, en torno a esto. Entonces, siempre me gusta partir con las cinco, yo le llamo las cinco leyes del campo de conciencia, del campo de juego. Esto es una síntesis de varias cosas, pero básicamente sintetiza un marco que básicamente describe lo que es la estructura de la existencia, ¿ya? Esto pone la base para todo lo otro que voy a hablar. Entonces, lo primero es que existimos y existimos. Esa es una definición básica que es súper importante porque en lo práctico, eh, si alguien de acá me puede decir, oye, no, pero eso puede ser discutible, bueno, trata de no existir, po. Acá, por eso digo que es muy práctico esto. Existimos y por definición, por algo existimos, ¿ya? Somos un reflejo único, cada uno de nosotros es único y tiene particularidades únicas en todo nivel. La segunda es que a partir de que existimos, la existencia desde este punto de vista es la primera, es cuando de alguna manera el absoluto eh, se expresa para poder vivir una experiencia de tener un otro. La experiencia de un otro básicamente es una forma de experimentarse a sí mismo en el caso de la existencia y por lo tanto siempre la experiencia es una ilusión, es un campo de juego que se crea donde hay una aparente división, ¿cierto?, de varios distintos tipos de espejos donde el uno puede mirarse a sí mismo
y experimentarse de formas distintas para verse de distintas formas. Y ese es como el motor que mueve desde este punto de vista a la existencia. Por lo tanto, todo es parte del uno y el uno es parte del todo. No hay nada fuera de esto, ¿ya? Todo está hecho de esto. Los electrones, los protones, las ondas, todo el universo está hecho y todo nuestro ser está hecho básicamente de esto y no hay nada fuera de esto. Por lo tanto, eso se llama, desde el punto de vista también de la ingeniería, es la ingeniería de los enteros, ¿ya? No es la ingeniería por partes, sino que es la ingeniería de sistemas enteros que se llama. Que si tú cambias una parte del sistema, cambia todo el sistema. Esa ingeniería tiene matemáticas distintas y tiene formas distintas de abordarse. Lo tercero es que todo sucede en el presente, es decir, no hay, básicamente el pasado, el futuro son netamente formas de experimentar una multirrealidad para que podamos tener una experiencia de un proceso, pero en lo práctico, y nuevamente aquí en lo muy práctico hoy día, lo único que existe es el momento actual y ese momento actual contiene todo lo que existe en el universo, ¿ya? Entonces, todo es accesible aquí y ahora dependiendo, lo único que cambia para poder acceder o no es el tipo de frecuencia al cual yo estoy sintonizado, por decirlo así. La frecuencia es el estado interno. Hay varias formas de medir una frecuencia como esa. No es tan lineal como la frecuencia clásica de la onda, digamos. Y para que esto sea real, ¿cierto? Para que esta experiencia exista, yo tengo que crear la forma de expresar de que lo que yo pongo afuera es lo que se me refleja. ¿Ah? Y aquí es importante, hay una definición súper importante en esto, que no es que nosotros estemos en el mundo físico, sino que el mundo físico está en nosotros. No es que nosotros estemos en la realidad, sino que la realidad está en nosotros. Eso es una definición bien estructural, eh, que dice básicamente que todo sucede dentro de nosotros. Nosotros, básicamente todo lo que vemos es un reflejo de lo que vamos experimentando y lo que vamos de alguna manera poniendo afuera. Y por lo tanto, todo lo que refleja en mí es parte también de lo que yo estoy poniendo afuera. Y lo último es que todo está en permanente cambio para que esto pueda ser real. Es como lo que hacen las películas, digamos, ¿cierto? La película tiene varios frames, varios cuadros que van corriendo como si fuera un continuo, pero en realidad son puros cuadros que van en una frecuencia específica, prendiéndose y apagándose, y el ojo y el cerebro interpretan esto como un continuo. Entonces, ese cambio, para que pueda existir este proceso de experimentación, tiene un subproducto que se llama el tiempo. ¿Ya? El tiempo es una medida de cambio de cada uno de estos frames y cada uno de estos frames representa una realidad completamente distinta. Entonces, lo que quiere decir esto es que nosotros no es que nosotros vayamos a crear la realidad o vayamos a manifestar algo. Desde este punto de vista, siempre estamos manifestando. Por definición, por nuestra estructura, la creación es automática. Si la pregunta entonces no es si vamos a crear o no vamos a crear, la pregunta es dónde dirigimos nuestro chorro creativo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, lo único, a partir de esto, lo único que no cambia es esta estructura de la existencia. Lo que sí cambia es la forma en la que experimentamos esta estructura de la existencia. Entonces, con esto dicho, eh, esto voy a pasarlo como bien rápido para no entrar en las definiciones muy complejas, simplemente que el tiempo es la medida de cambio de estas cosas, ¿ya? Cada uno de estos frames. Hoy día lo que medimos como tiempo, básicamente en nuestro reloj, es cuánto se demora, ¿cierto? Un palito en bajar un segundo, que tiene mucha conexión con el reloj solar, digamos, que cuánto se demora el sol en bajar esos segundos. Entonces, lo que entendemos hoy día como tiempo al final son medidas de cambio en nuestra realidad física. Sin embargo, hay otro tipo de tiempo eh, que se llama el tiempo sincrónico, que es justamente el tiempo, en la cuarta dimensión que se le llama. Nosotros tenemos largo, ancho y profundidad. Y hay una cuarta, la cuarta dimensión que se llama, que es la dimensión del tiempo, que es la dimensión que sincroniza todas estas distintas realidades paralelas que están ocurriendo, no solamente realidades etéreas, sino que cada ser humano y todo se va sincronizando y justo te encontraste con alguien. Eso tiene también una estructura, ¿ya? Esa medida de cambio tiene una estructura que es medible, digamos. Entonces, a partir de eso, el tiempo básicamente desde este punto de vista, es un fenómeno radial, es un fenómeno que ocurre desde el presente y va teniendo como olas. Y esas olas se van manifestando en esta ilusión
de lo que nosotros creemos como realidad física. Entonces, están la paradoja de esto es que están estos dos mundos, ¿ya? El mundo donde yo vivo mi día a día como si fuera un continuo, y está paralelamente esta mirada del tiempo que es básicamente el eterno presente, donde todo es un momento, el momento aquí y ahora, y que ese momento tiene distintos reflejos que me hacen ver, en el fondo, distintas cosas. Y por lo tanto, a partir de esto, cómo nos sincronizamos con ese tiempo, ¿cierto? Es como nos sincronizamos con nuestra realidad. ¿Y por qué el tiempo es importante? Porque efectivamente vamos marcando a través del tiempo distintas cosas. Hoy día manejamos, déjame ver si lo tengo aquí, hoy día manejamos distintos tipos de tiempo. Y hoy día una de ellas es el calendario actual, que es una medida de tiempo que viene desde la palabra calenda, de los romanos, básicamente, que sincronizaban el pago de impuestos. Y eso originalmente, el calendario original tenía 10 meses. Diciembre era el mes 10, noviembre era el 9, octubre era el 8 y septiembre era el 7. Y 1582 se formaliza por parte de la Iglesia el calendario a nivel del Imperio Romano. Julio César pone julio entre medio, Augusto César pone agosto entre medio, y se forma este calendario que, si se fijan, y se los caricaturizo así porque así es la historia del calendario, es completamente irregular. Entonces lo que está pasando muchas veces hoy día es que nosotros medimos nuestro tiempo con una medida completamente irregular, y como nos sincronizamos con esa medida irregular, todos nuestros ciclos internos y todos los ciclos que nosotros nos conectamos con estos ciclos naturales se pierden, ¿ya? Y por eso es importante lo que estamos viviendo hoy día y cómo queremos partir esta sesión con los ciclos naturales. Desde el punto de vista de las culturas ancestrales, muchas de ellas, yo particularmente me he metido mucho en la ingeniería de lo que tenían los mayas con respecto al tiempo. Siempre la medida tenía que ver con ciclos naturales, y el ciclo natural tiene dos partes más cercanas acá, el Sol y la Luna. Voy a hacer nuevamente muy simple, hay mucho doble clic acá, pero creo que es en lo básico, y particularmente en este ciclo, en el tipo de tiempo donde yo mido los ciclos naturales. Los mayas tenían los ciclos, el calendario de 13 lunas, que básicamente son las 13 lunas de 28 días, que completan un ciclo de 364 días ordenados en 4 semanas de 7 días, y eso completa un ciclo con un día, que es este día de acá, que se llama día fuera del tiempo. Y el día fuera del tiempo es un día que conecta 2 años, porque no sé si saben, pero un día no tiene exactamente 24 horas, tiene 24 horas y unos minutos, y por lo tanto, la forma en que los antiguos resolvieron en el calendario tradicional, que es este, que resolvieron, digamos, cómo arreglamos este problema, es que cada 4 años le agregamos un día más a febrero, que se llama el año bisiesto, ¿cierto? Y bueno, también de forma bastante irregular, po. Es como, entonces, este calendario, la verdad que además sincroniza tres cosas. Sincroniza la Tierra, en el fondo con la Luna, sincroniza el sistema solar con el Sol, y además sincroniza el sistema galáctico de la galaxia con Sirio. Entonces Sirio era la estrella que guiaba muchos de los siglos mayas, al igual que los siglos egipcios y varios de los siglos de lo antiguo, y por lo tanto el 26 de julio es un día donde en el hemisferio norte aparece la estrella Sirio. Se ha ido corriendo en los últimos años, ¿no? Se ha ido corriendo un poquito, se va corriendo de a poco cantidad de tiempo, pero para hacerla simple, se dice que aparece Sirio en el horizonte. La primera estrella que aparece se llama el Orto Helio, y eso marca el inicio, y es Sirio que aparece, y eso marca el inicio del nuevo año, el 26 de julio. Por eso el 25 de julio se dice que es el día fuera del tiempo, y que es un día para conectar 2 años. Los mayas le llamaban el día del perdón universal, que básicamente permite reflexionar sobre el año que pasó y preparar el siguiente año, ¿ya? Eso es el día fuera del tiempo, y por lo tanto esto se enmarca también dentro de un ciclo mayor del planeta, eh, que se llama la precesión de los equinoccios, y es un ciclo básicamente que hace un bamboleo con el eje de la Tierra. El eje de la Tierra va haciendo un bamboleo cada 26.000 años, y eso es un ciclo básicamente también terrestre. Y eso también hoy día, eh, lo que está pasando en este plano es que justamente estamos terminando un ciclo mayor de 26.000 años, estamos entrando en otro ciclo mayor de 26.000 años, y estamos justo ahora en la etapa de transición de esos ciclos, y estamos en la fase última
o la penúltima de la fase de la ventana de transición, y por eso hablo del ciclo exponencial que viene ahora. Estamos terminando la fase, la última, la penúltima fase del ciclo de transición, que termina más o menos el 2033. Eh, Aquí puse más o menos una analogía a un parto, y que hoy día estamos efectivamente en un parto de la nueva humanidad. Y eso lo hablamos hace dos encuentros atrás, que es la nueva humanidad, es la humanidad, una humanidad que expresa su alma, expresa el ser esencial en el mundo físico. Venimos a espiritualizar materia, venimos a a ser conscientes de lo que realmente somos para entrar en una etapa nueva de la humanidad, considerando todo lo que hemos venido siendo, ¿ya? Que también ha tenido su razón de ser. Por lo tanto, ahora, en esta última fase o penúltima fase del ciclo, vamos a entrar en una zona y todo lo que es la tecnología, todo lo que es efectivamente los cambios políticos, económicos, no son per se, ¿ya? Desde este punto de vista, eh, lo que está emergiendo, lo que está emergiendo en el planeta es así como hemos tenido hasta ahora la biología del planeta, el planeta como un ser más biológico. En esta siguiente etapa estamos entrando en un planeta que está emergiendo la mente del planeta. Y nosotros somos las neuronas de esa mente del planeta. Entonces, la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo que está de alguna manera ocurriendo es una expresión de esta realidad, de esta nueva etapa de la conciencia, y todos los sistemas políticos, económicos, simplemente ya no resuelven esa complejidad y por lo tanto están colapsando no porque estén mal, sino que porque ya no responden a esta nueva etapa de la humanidad. Y por eso tienen que reemplazarse, tienen que salir, tienen que dar paso a lo nuevo. Y la pregunta va a ser qué tanta resistencia tengamos entre medio. Entonces, hoy día, por eso digo que acá en Chile en particular hay condiciones que se pueden dar, que no están garantizadas, pero que se pueden dar para expresar una nueva forma de vivir en este planeta en los próximos 30 años. Entonces, del 2033 estamos entrando ya en la nueva etapa y por lo tanto va a haber una fase, y les digo, va a haber una fase como de implementación de lo nuevo entre el 2030 y el 2050, ya donde ya se va a sentar una nueva forma de vivir en este planeta. Entonces, eh, eso, y lo que siempre digo, ¿cuál es la gran, yo les diría para esta nueva etapa en particular ahora, viene un ciclo entre julio y julio del próximo año, viene un ciclo donde es súper importante internamente cada uno de ustedes sentir cuáles son las nuevas semillas, las nuevas iniciativas, las nuevas cosas que ustedes están sintiendo que quieren hacer, que quieren impulsar para que efectivamente se pueda ir implementando un nuevo orden, tanto en su vida como en su trabajo, como en su familia. Y eso requiere internamente una alineación interna, una, em, una práctica de lo que yo llamo la fórmula, que la fórmula tiene cuatro grandes pasos y que yo les diría que es la base para todo lo que viene de aquí para adelante, que tiene que ver en algo muy simple con que el alma, cuando hablamos de la nueva humanidad, el alma, para comunicarse con el ser físico, la forma en la cual te da la señal de que ese es el camino es el excitement, es la sensación de la pasión, del propósito, del... Entonces, ¿cuál es el llamado? A que cualquiera sea la alternativa que la vida les dé en cualquier situación, elijan la que más les da ese excitement, esa pasión, esa disfrute, aunque parezca contraintuitiva con las creencias actuales que uno tiene, ¿ya? Porque esa es la señal de que el alma te está diciendo, 50.000 pies más arriba, te está diciendo, ese es el camino. Entonces, el primer paso de la fórmula es, sigan ese impulso. Y para seguir ese impulso, por supuesto que tienen que estar alineados con ustedes mismos. Lleven ese impulso, actúen sobre ese impulso lo más que puedan, con integridad, hasta que la vida les ponga una barrera o no los deje seguir adelante. Eh, Hagan eso sin ninguna expectativa y hagamos eso sin ninguna expectativa al resultado. Porque lo que el alma busca, lo que el alma te va poniendo, es el camino y la forma que va tomando ese camino, tu mente racional no tiene cómo saberla. Entonces,
si ustedes le ponen una restricción o una imposición o una expectativa del resultado que esperan lograr con eso, limitan completamente el sistema. Entonces, la idea es actuar en su excitement, y este es un ejercicio que de verdad durante el segundo semestre se los garantizo que les va a ir cambiando la vida. Llévenlo hasta donde más puedan, hasta que la vida les muestre, sin ninguna expectativa del resultado. Y tercero, mantengan concretamente un estado positivo, aunque el outcome, aunque el resultado de esa situación no sea el que ustedes prefieren. Porque la vida en esta nueva etapa se va a mover cada vez más por sincronías. Cada vez más con la inteligencia artificial, lo que va a empezar a pasar es que la realidad se va a poner mucho más líquida. Líquida en el sentido de que va a empezar a fluir mucho más rápido. Entonces la forma de mantenerse como en el ojo de la tormenta es mantenerse, y por eso es importante la meditación, ojalá mantener un estado interno positivo, un estado interno en calma, un estado interno sano, un estado interno de lucidez, porque eso les va a permitir identificar dónde está la siguiente sincronía. Y la sincronía puede venir de cualquier forma que para ustedes haga sentido, porque el alma de cada uno te va a poner las situaciones específicas en una forma que solo tú puedes entenderla a veces, o solo tú puedes, te va a llamar tu atención para poder decirte, este es el camino, o fíjate en esto. Entonces, cuando uno está arriba de la máquina y está en el estado de supervivencia o de ansiedad, el cerebro hace esto. Colapsa todo el campo de información y focaliza en un punto principalmente, porque dice, ese es el punto que me puede sacar de esta situación, que me puede matar. Entonces, aunque muchas veces ese estrés sea por algo emocional, para tu interno, ese estrés puede representar un riesgo de muerte. Y por eso les digo que es muy importante, y lo más importante en este segundo semestre, es mantener un estado interno, o sea lo que sea que esté pasando. Y por eso lo hemos visto en el chat, un estado interno de calma y de mirar, esperar y identificar. Por eso hemos hablado de la gestión emocional, hemos hablado de no reaccionar frente a las situaciones, sino que esperar los 15 segundos a que pase la emoción. Y esto nos sirve, yo que lidero una compañía, lidero equipos. Me pasa que también lidero y veo equipos que cuando sus líderes también están en un estado de ansiedad constante, el problema de eso es que efectivamente empieza a pasar, voy a dejar de compartir, ¿eh? Empieza a pasar que todo es más ineficiente, ¿ya? Todo es más ineficiente. Hoy ya tenemos la contraintuitiva de que si estamos en un estado de calma, vamos a producir menos, ¿ah? O que es necesario estar arriba de la pelota, porque si estamos arriba de la pelota, vamos a producir o vamos a estar constantemente produciendo más. Eso es una creencia, eso no es real, no necesariamente. Entonces, cuando les digo que analicemos nuestras creencias justamente por este tipo de cosas, es porque hoy día más que nunca es importante mantener un estado de calma, de interno, sea lo que sea que esté pasando, aunque el mundo se esté cayendo, weón. Siempre acuérdense que esto es algo que está sucediendo dentro de nosotros. Entonces, abro esto porque creo que lo que tenía ahí Cristian y lo que traía esta esfera, ¿cierto? Esta esfera de Buga, no sé quiénes pudieron ver el video, pero básicamente ahora voy a darle el pase al tiro, Cristian, con las eras tecnológicas, ¿ya? Las eras tecnológicas, en mi opinión, se dividen en tres grandes eras tecnológicas. La era análoga, que era la era donde todo se hacía en materialidad física, los calendarios, eh, se computaba dentro de la materialidad física con estos ábacos. Viene la segunda era, que ya es la era digital, que es la era que permite efectivamente sistematizar a través de compuertas de prendidos y apagados, lo que se denominan los bits, ¿cierto? Códigos de información que a través de la iteración podían procesar mucha más cantidad de información que es lo que fue la era digital, lo que ha sido la era digital, que ha llegado, ahora está llegando a un límite con la era de la inteligencia artificial, que no es más que principalmente lo que conocemos hoy día como ChatGPT o todas estas inteligencias artificiales, básicamente son capacidades de síntesis de información a un nivel que nunca antes hemos podido tener en la humanidad, básicamente. No es que el ChatGPT pueda razonar, es que tiene una capacidad de ir conectando palabras o conectando lo que se denominan tokens de información de una forma
según la base de conocimiento que tú tengas. Por lo tanto, lo único que hace esta inteligencia artificial, que no es poco, es analizar todo el campo de información que uno le da. Y por lo tanto, si le damos la información de Internet, va a analizar todo el campo de información de la humanidad y va a sacar patrones que te permitan hilar frases, hilar ideas, que es una tremenda herramienta, pero básicamente una herramienta. Y lo que viene ahora son las tecnologías cuánticas, y la tecnología cuántica se basa en los principios de la física cuántica, que básicamente yo les diría que para mí lo más importante de la física cuántica es que ya muestra y demuestra físicamente, científicamente, que el observador es parte de la ecuación. O sea, lo que estás mirando tú hoy día como una materia, básicamente son electrones, protones, pero que al final de eso son puras ondas en un campo eterno de muchas ondas de distintas frecuencias y que esas ondas se van juntando para armar lo que tú ves como una materialidad, como una partícula, pero en la práctica esos son puros campos eléctricos que están coexistiendo. Entonces, lo que viene ahora es darnos cuenta que el observador o la observadora es parte integrante de esa ecuación. Y por lo tanto, yo les diría que por lo menos los próximos 5 o 10 años vamos a empezar a ver tecnologías basadas en conciencia. O sea, tecnologías basadas a que respondan directamente a tu conciencia. Y uno dice, pero ¿cómo esta tecnología me pudo leer? ¿Cómo no es que te leyó, es que está en resonancia contigo. Entonces, tú estás reflejando, te estás tirando el pulso al reflejo y esa tecnología te está reflejando según tu frecuencia. No sé si se entiende, que es más fino lo que ya es una hilada más fina. Entonces, a veces uno dice, oye, pero esta cuestión es como, ya media esotérica. No, no es nada esotérico, es súper técnico. Entonces ahí por eso este tema de la esfera de Buga que levanta y este tipo de cosas va a empezar a darse más y más en los próximos años, pero solamente darle este insight más técnico que puede explicarlo. Querido Así que dale Vicente, nomás, Cristian. un minutillo. Gracias por todo el recordatorio y cómo nos va llevando en este camino. Como Te te Perdona, no se te escucho escucha. lejos, te No, escucho no se te, lejos, Janet. ¿me escuchas lejos? Yo pensé que era yo. no se te escucha. Niet. No, no te digo. Ya, entonces dale, Cristian, Ya, ahí. bueno. No es que te queramos dejar fuera, pero de verdad no se te escucha. Oye, ya, bueno, por supuesto tengo que darle las gracias por la invitación. Darle contexto en dos palabras nomás, el por qué estoy acá, y el por qué estoy acá es porque de alguna forma, en lo personal, yo me he acercado a temas que tienen que ver con lo que, en parte al menos, con lo que ustedes vienen, entiendo, conversando, discutiendo desde hace mucho tiempo. Pero en lo personal y en lo particular, yo le he dado a esto siempre una mirada desde lo voy a decir así, desde lo muy concreto, desde lo muy objetivo, si es que podemos llamar objetivo, lo pongo entre comillas, pero yo siempre muy cauto por mis formas de ser y por mi forma de entender las cosas. Por lo tanto, simplemente lo digo porque si de alguna forma yo me he acercado a estos temas es porque de verdad creo desde mi mirada muy concreta de que aquí no solo algo hay, sino que hay algo muy trascendente, digamos. Y eso, y ya me empiezo a meter en tema probablemente tal, eso yo te diría que a mí, en mi humilde entender se empieza a estructurar con una aceleración gigantesca, fundamentalmente porque hoy día, y cuando digo hoy día me refiero a estos últimos años, a estas últimas décadas, pero particularmente en este último tiempo, los avances tecnológicos y los avances científicos, que es lo que a mí me sustenta de alguna forma, no están haciendo más que empezar a corroborar y empezar a mostrar este tipo de cosas, digamos, de estas cosas, digamos, que pasan de ser cuestiones meramente teóricas de hace mucho tiempo atrás, por lo demás, a cuestiones cada vez más entendidas científicamente como que existen o estamos en camino de darnos cuenta que son absolutamente reales. Dicho eso, lo mismo que decía Ignacio, esto de esta última era cuántica,
yo entiendo en eso, Ignacio, fundamentalmente que el observador y parte fundamental de lo que nos dice la física cuántica es que tú dices parte de la ecuación. Bueno, lo que dijo don Erwin Schrödinger en 1935 era que con este famoso tema del gato Schrödinger es que el observador va siendo parte de lo que tú en definitiva va siendo la realidad, digamos, al momento que tú observas vas fijando las realidades. Bueno, dicho todo lo anterior, a mí me invitaron para hablarle un poquito de este tema de la esfera de Uga. Y no sé si vieron el video, yo entre paréntesis los invito, si hay un buen canal, creo yo, que toca estos temas, tanto desde lo científico como desde lo trascendente, el canal de Más allá de las galaxias, que está en YouTube, un canal que por supuesto cualquiera puede acceder y suscribirse, y va tocando temas de forma muy interesante. De ahí pinché el tema de la esfera de Uga. Y para los que no lo han visto, no saben de esto, simplemente decirles que la esfera de Uga es una esfera metálica, eh, de las cuales, entre paréntesis, han visto, esta esfera de Uga es la que hoy día se tiene físicamente, pero las esferas de Uga se han visualizado y andan dando vueltas hace mucho rato, digamos, en nuestro planeta, por decirlo así. Hay muchos videos, hay muchas grabaciones tomadas por distintas partes del mundo, creo que la última que apareció ahora fue en China, y esta esfera de Buga se llama de Buga porque cayó hace poquito, exactamente en marzo de este año, en la localidad de Buga, que en Colombia, cercano a Cali, entiendo. Y estas esferas o es una esfera metálica cuya principal característica es que quienes dicen haberla visto, los que se supone que son testigos, es una esfera que levita, literalmente, es decir, anda volando por ahí por el cielo, sin que se le aprecie ninguna fuente visible de propulsión, de fuerza o de lo que podamos nosotros humanamente entender como algo que le permite volar, digamos, levitar. Es una esfera del tamaño de una pelota de fútbol, metálica, y como les decía, hay más de alguna visualización de esta esfera. Hoy por hoy, esa esfera que les decía cayó en Colombia fue, digámoslo así, rescatada, fue encontrada. De hecho, se entiende que hay testigos y algunas grabaciones al respecto que la vieron caer. Se supone que esta esfera cayó porque se topó con unos cables de alta tensión y eso produjo un golpe eléctrico. La cosa que perdió sustentabilidad fue a dar a tierra y por ahí los que estaban por ahí cerquita se atrevieron, la apañaron, se la llevaron algunas personas y finalmente donde está hoy día esta esfera de Uga es en México. Esta esfera se la llevó un ufólogo que es muy conocido a nivel mundial, que es Jaime Maussan. Es un ufólogo que tiene grandes seguidores y grandes detractores, y se la llevó a México, yo diría con dos objetivos. Un objetivo era rescatarla y no permitir que cayera en otras manos, digámoslo así, y por otra parte poder estudiarla y estudiarla científicamente, dentro de lo que fuera posible, digamos. Y en eso están, y de esto hay mucha información en la red, hay muchos videos, incluso videos donde se le están haciendo las evaluaciones, las experimentaciones. En esto está participando el Instituto Politécnico Nacional de México, está participando la Universidad Nacional Autónoma de México, están participando, llamémoslo científicos o técnicos, que por supuesto lo que están haciendo con esta esfera es todas las evaluaciones que por el momento pueden hacer primariamente. Y eso significa concretamente que ha pasado por escáner, por radiología, escáner estructural, por pruebas de frecuencias de sonido, por pruebas de materialidad. Incluso últimamente se le han aplicado mantras, es decir, se ha llevado gente que conectada con los temas de los mantras y todo esto, que en el fondo le ha dado o ha hecho mantras frente a esta esfera y han hecho las mediciones de lo que pasa con esta esfera en términos de frecuencia y la esfera lo que estaría arrojando es que se activa. Y se activa bajo ciertos patrones de estimulación, que es lo que están empezando a ver y tratar de entender cómo funciona, por qué funciona, qué es lo que es, etcétera. Entre otras cosas, se ha encontrado en todo lo que tiene que ver con el análisis de esto, estructuras
al parecer de muy avanzada tecnología en todo lo que tiene que ver con sistemas de fibra óptica que están al interior de esta esfera, que tiene distintas capas, además con lo que se entiende que son pines externos donde se conectan esta fibra óptica y donde al parecer forman una suerte de antena de transmisión, y por lo tanto lo que se está viendo es qué capacidad de transmisión y conexión remota tiene esta esfera, hacia dónde, hacia qué o quiénes, como lo queramos llamar. Y también, hasta aquí lo que uno puede leer o encontrar es que la materialidad de esta esfera en cuanto a sus aleaciones metálicas, al parecer son aleaciones o son metales que no los tenemos en la tabla periódica, o al menos hasta el minuto, al parecer, son bastante desconocidos. Por lo tanto, aparte esta esfera tiene una serie de simbología, tipo jeroglíficos, por decirlo así, en su exterior, que parece ser bastante simple en su estructura externa, pero bastante compleja para entender cómo funciona, bueno, cómo levita, cómo vuela, y qué es lo que hace en definitiva, y de dónde salió, porque esa es la pregunta más de fondo. Por lo tanto, en lo que está la gente que hoy día está a cargo de esta esfera de Buga es tratar de entenderla y tratar de alguna forma de reactivarla o ver qué se puede hacer con ella o qué podemos entender de ella. Ese es y lo voy a decir así para ser súper claro, eso es lo que hoy día se cuenta, ¿ya? Y digo se cuenta porque en esto hay que ser siempre muy cautos, porque esto entra derechamente en el campo de la ufología, es eso, o sea, y el campo de la ufología, yo les recuerdo, la ufología viene de hace muchos años, pero esto ha tenido una evolución gigantesca. Y por lo tanto, hoy día cuando se habla de la esfera de Buga, hay que hacerlo con mucha cautela, hay que ver cómo va avanzando y hay que ver si realmente esto es, lo voy a decir así, una fascinante realidad o eventualmente un fraude. Lo sabremos con el tiempo y como todo y como normalmente ocurre, las cosas van apareciendo las realidades. Ahora, yo les decía, esto está dentro del fenómeno de la ufología, pero ¿por qué es importante y por qué hoy día el fenómeno de la ufología? Por favor, yo no soy ufólogo ni soy seguidor del tema de la ufología, pero sí me interesa estar al tanto y normalmente estoy al menos escuchando o al menos informándome de lo que pasa en este tema, porque hoy día la ufología no tiene nada que ver con la ufología que normalmente la gente entiende de la cosa fantástica, poco clara, etcétera, etcétera, que la verdad que viene desde hace muchos años atrás. Hoy día la ufología, que de hecho ya cambió de nombre, lo que antes entendíamos por ovni, ufología, hoy día se llama WAP, hoy día se llama FANI, porque en esto han entrado a tallar y ya abiertamente los gobiernos de distintos países, particularmente Estados Unidos. Hace muy poquito tiempo atrás, el Congreso de los Estados Unidos ya entró en esta materia, ya han habido declaraciones, voy a decirlo así, o exposiciones por parte de gente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde han hecho ver y donde han contado lo que ya se sabe, lo que ya se tiene registrado hace muchísimos años, y particularmente, incluso está en la red y ustedes lo pueden ver, las grabaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de los aparatos que vuelan y nadie los puede explicar, que los captan los cazabombarderos, que los tratan de seguir, etc. Hay toda una temática hoy día, en mi humilde opinión, objetiva, que realmente nadie la puede explicar. Por lo tanto, cuando a uno le hablan del fenómeno ovni o WAP hoy día, el fenómeno ovni es real y existe. Otra cosa, nada que ver con eso, es que alguien se Cristian, una imagine... pregunta. ¿Qué Sí, significa WAP? ¿Cuáles son las siglas? es anomalous fenómeno. Ya, O sea, en el fondo, fenómenos que tú no los puedes explicar. eso. Porque Y el FANI en español es lo mismo, son fenómenos aéreos no identificados, etc. Perfecto. Mira, y estos cambios de nombre, en el fondo es para decir, oye, a partir de ahora, con este cambio de nombre, le vamos a dar una nueva mirada a esta cuestión. Ya no es una cuestión
es una voladura, esto es una cuestión real. Ok, entonces este fenómeno de esto que partió, y vamos a ir voy a seguir explicando y vamos a ir avanzando hacia lo que a ustedes más les interese y les puede hacer sentido. Este fenómeno de la antigua ufología, solo recordarles que el primer registro que se tiene partió por allá por el año 47, cuando un piloto civil en Estados Unidos por primera vez dice o registra que se topó en pleno vuelo con X naves y que él las llamó en ese momento platillos voladores. A partir de esa época, imagínense, estamos hablando de 1947, y a partir de esa época y un par de añitos después, la Fuerza Aérea de Estados Unidos catalogó a todo este fenómeno de las cosas que se ven en el aire y que no tienen explicación, las catalogó como ufología, hoy día el fenómeno WAP. Ok, entonces, ¿qué pasa con esta esfera de Uga? La gracia es que si es real y si esto no es un fraude, realmente podríamos estar frente a un elemento y esto es lo interesante, desde la civilidad, no desde los aparatos gubernamentales, ni desde las Fuerzas Armadas de los distintos países, porque esto está en manos de civiles, frente a un eventual aparato que hasta aquí todo hace indicar que tiene una tecnología absolutamente distinta y que no se condice con nada que se conozca hasta acá, y que van a seguir haciendo, por supuesto, las pruebas del caso, y por lo tanto está en un proceso de, como les decía yo, de conocimiento y de intento de activación. Ahora, yo el video que le envié a Janet de su minuto y que compartió con ustedes hace el link, y aquí entro un poco más en el tema de ustedes, que lo que se está viendo en parte es que al parecer esta esfera de Ugas va mucho más allá de su materialidad, digamos, sino que al parecer tiene algún tipo de conexión que tiene que ver con las sensaciones, que tiene que ver con, lo voy a decir así, con la espiritualidad y o eventualmente con la conciencia o o lo que podemos transmitir, que no es única y exclusivamente elementos de materialidad. Si eso fuera así, y por eso estas estimulaciones que se le hacen con alta, con baja frecuencia, la respuesta que tiene, etcétera, bueno, empiezan a indicar un camino o abren una arista totalmente distinta y totalmente nueva a lo que normalmente uno podría entender o lo que uno podría suponer de algún elemento que anda volando por el cielo supuestamente, y que tiene una materialidad y un objetivo y una forma de conectarse y de transmitir que al parecer sería totalmente distinta y nueva. A partir de ello, y yo de verdad les sugiero, vean este video que les envió Janet a todos, porque ahí se explica mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo ahora. A partir de ahí, por lo tanto, esto se liga y empieza la conexión con la multidimensionalidad. Y la multidimensionalidad tiene que ver, y en mi humilde opinión, tiene que ver fundamentalmente con lo que nos sustenta y de dónde venimos y de dónde estamos y lo que es el todo. Y el todo no es más que el universo. Y en el universo probablemente está todo contenido. Y cuando decimos eso, si decimos que al final todo está contenido en el universo, lo que hoy día vemos es, bueno, ¿cuál es nuestra conexión con el universo? ¿Qué entendemos de él? Y desde qué punto de vista interactuamos con él y, como les digo, lo entendemos. Y lo que el advenimiento de la tecnología avanzada, el advenimiento de lo que decía Ignacio, de esta fase de la física cuántica, lo que está haciendo al final del día es, lo que les decía yo, es mostrarnos que efectivamente existen fenómenos que son reales y que se pueden comprobar científicamente. Y por lo tanto, si eso ocurre, como que ya está ocurriendo, la posibilidad de que efectivamente vivamos en una multidimensionalidad desde todo punto de vista, es bastante alta, digamos, es bastante probable. Dicho eso, lo que está pasando hoy día es que
si tú lo llevas esto al campo de la física cuántica, a ti te empieza a hablar de que todo está conectado, evidentemente, y de que todo tiene, a partir de ello, de que todo tiene efectos absolutamente globalizantes para todos los que formamos parte de este universo. Es así de simple. Y este universo, además, lo que nos está diciendo la ciencia hoy día, o está ya empezando a darse cuenta, a pensar, no es el universo que todos entendemos hasta el día de hoy. La verdad que es un multiverso, y es un multiverso que está todavía absolutamente por descubrirse. Y en esto le quiero dar 2 o 3 datos absolutamente científicos y concretos, digamos. Si alguien tiene un lápiz y un papel por ahí, anótenlo, hagan el juego y se van a dar cuenta de qué vamos a estar hablando. Si ustedes anotan 1 millón en un papel y después anotan 10 millones, y después anotan 100 millones, y después anotan 1000 millones, y después anotan 10.000 millones, y después anotan 100.000 millones, y después anotan 1 millón de millones, hasta ahí, más o menos, nos empieza a llegar la capacidad de entender estas cuantías. Si ustedes toman esas cuantías y toman como datos científicos conocidos, o por lo menos aceptados científicamente, nosotros vivimos en una galaxia de aproximadamente 400.000 millones de estrellas, aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Solo en nuestra galaxia, solo en la Vía Láctea, y la Vía Láctea tiene un tamaño promedio, habiendo galaxias mucho más grandes. Se estima que en el universo observable hay al menos 2 billones de galaxias. Yo cuando le hacía este juego de los números del millón, cuando hablamos de 2 billones, estamos hablando de 2 millones de millones de millones de galaxias. La verdad que la mente ya no te da para entender el tamaño que eso significa. Si ustedes dentro de estos 2 billones de galaxias, al menos le aplican el promedio de las estrellas que habría en nuestra Vía Láctea, o sea, 400.000 millones de estrellas en 2 billones de galaxias, a un promedio de al menos 2 o 3 planetas por estrella, promedio, el número de planetas que sale en esa ecuación es inconmensurable, no se puede ni siquiera notar. Hay que ponerlo en forma exponencial. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando les dije hace un segundito el universo observable, eso significa que es lo que nosotros alcanzamos a ver. Y lo que nosotros alcanzamos a ver, más o menos, se estima que tiene un diámetro, por decirlo así, de más o menos 95.000 millones de años luz. 95.000 millones de años luz. Ok, eso es lo que alcanzamos a ver. Lo que ya se entiende, o lo que ya se cree con bastante vehemencia por muchos científicos, es que el universo observable es una cosa ínfima dentro de lo que es el universo total, y más importante de eso, y esto engancha con ustedes, este universo ínfimo de 95.000 millones de años luz es mucho más grande y además se reproduce, y ahí viene el concepto de multidimensionalidad. Ok. Entonces, lo retrotraigo a la esfera de Uga. Supongamos que es absoluta y totalmente real. La pregunta es de dónde salió. Y la pregunta es cómo llegó a nuestro planeta Tierra, desde dónde. La estrella más cercana que tenemos es Próxima Centauri, que tiene 4,2 millones de años luz. O sea, esa esfera viajando se hubiera demorado 4,2 millones de años en llegar a 4,2 años a la velocidad de la luz en llegar a nuestro planeta. Por lo tanto, no hay tecnología conocida para que eso suceda. ¿Cómo puede haber llegado a esta esfera de Uga si eso no es así? A través de la multidimensionalidad. ¿Cómo se produce eso? Se produce a través de los atajos en el espacio-tiempo. Y esos atajos en el espacio-tiempo lo que nos dicen al final del día es que vivimos en una, comillas, por favor, realidad que es mucho más abarcativa y compleja de lo que entendíamos hasta ahora. Y esa complejidad y estas dimensiones y la conexión que nosotros tenemos con estas dimensiones, estamos recién científicamente empezando a descubrirla. Y subrayo lo de científicamente porque cuando tú pones lo científico como apellido a algo que se cree, eso que se cree empieza a ser algo mucho más objetivo y mucho más palpable para mucha gente. Y por lo tanto la conexión que podamos tener con esta multidimensionalidad y con lo que se empieza a entender y hablar científicamente ya
de la conciencia universal es lo que empieza a marcar la diferencia de lo que yo creo, está empezando a ocurrir en forma acelerada hoy día en nuestro mundo. Tú Ignacio, decías un ratito atrás esto del día fuera del tiempo, de la multidimensionalidad humana, y que significa una nueva humanidad mucho más espiritualizada en términos generales. Y eso a mí me hace sentido con esto de la multidimensionalidad universal, y yo creo que estamos absolutamente en un cambio de era. Y en un cambio de era que se está cosiendo al baño María de a poquito, pero que ya comienza a ser una cuestión que va a comenzar a ser, creo yo, mucho más palpable para la gente que no está cercana a estos temas, pero que se van a empezar a poner sobre la mesa los hechos científicos que así lo van a empezar a demostrar. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada uno de nosotros como ser humano, bueno, tenemos características fundamentales tan básicas como que, por supuesto, somos seres biológicos, de eso no nos podemos apartar, somos seres psicológicos, emocionales, somos seres sociales, por supuesto somos seres racionales, pero también somos seres espirituales. Aunque alguien por ahí pueda creer que no tiene muchos rasgos de espiritualidad, yo a esta altura de mi vida les puedo asegurar que hasta el menos espiritual tiene rasgos de espiritualidad que cuando lo necesita afloran. Y pueden aflorar de distintas formas, vía religión, vía lo que sea, digamos. Por lo tanto, cuando tú unes dentro de estos rasgos lo racional más lo espiritual, en forma férrea, bueno, se te empieza el ser humano a transformar en otro ser humano. O sea, cuando la persona tiene la capacidad de meterse en el mundo espiritual o en la espiritualidad que tiene nuestra existencia, pero lo hace no solo desde la creencia, sino que lo hace además, o lo puede hacer a partir de lo que te empiezan a decir datos duros, concretos y científicos. La verdad que se abre una puerta para el común de la gente, creo yo, para el común del ser humano, gigantesca. Y esa puerta gigantesca, en la medida que se socializa, no tengo dudas que puede empezar a significar esto que uno puede decir un cambio de era o un cambio de multidimensionalidad humana, como lo decía Ignacio. Y de verdad que los signos están por toda parte. O sea, no hay para qué ser muy observador, ni ser muy... Tú cuando te metes en la política mundial, cuando te metes en la economía mundial, cuando te metes en los fenómenos sociales, cuando te metes y empiezas a averiguar del avance de la tecnología, de la ciencia, cuando empiezas a conocer lo que está descubriendo o lo que está haciendo hoy día el James Webb. Para los que no sepan, el James Webb es el telescopio más avanzado que se lanzó a finales del 22, si mal no recuerdo, a finales del 23, que orbita 1 millón de kilómetros de la Tierra y que tiene una característica excepcional, que mapea y busca en el universo a través de ondas del espectro infrarrojo de la luz. Y lo que está diciendo el James Webb es, entre otras cosas, oye, todo lo que creíamos del universo observable parece que no es así. Y lo está diciendo científicamente. Y está encontrando galaxias que no debieran existir, que son demasiado desarrolladas para lo que se supone que es el tiempo que tiene nuestro universo observable, y lo que ya muchos científicos están empezando a decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que reescribir la astrofísica mundial muy probablemente. Hay muchos libros que los vamos a tener que guardar y vamos a tener que empezar a entender que al parecer vivimos en una multidimensionalidad y tenemos que empezar a entender cómo es esa multidimensionalidad. Y eso engancha, bueno, con los temas de conciencia y con los temas de, a partir de ello, yo les pido que por favor hagan el ejercicio, digamos, de imaginarse una sociedad o un mundo que en unos años más termine entendiendo que lo que nos han dicho, que es la realidad donde estamos insertos, al parecer no es así, definitivamente. Y que la conexión, por lo tanto, que debemos tener con ellos desde lo espiritual y no solo desde lo racional, cambia por completo. Y que probablemente la pregunta más estúpida que se ha hecho el ser humano desde que tenemos razón, que es la pregunta de ¿estamos solos en el universo? La respuesta es cada día más obvia, digamos. Por supuesto que no estamos solos, y lo que tenemos que entender hoy día es cómo nos estamos conectando con esos otros que están en otras partes,
y que probablemente están presentes desde hace mucho, mucho tiempo. Y probablemente la forma de conectarnos no va a ser a través de un walkie-talkie o de un correo, de un mail, sino que va a ser a través de formas y caminos que tienen que ver con formas de conectarte distintas. Entre ellos, una forma consciente de conectarte, y eso, por supuesto, abre una realidad totalmente distinta. ¿Qué va a pasar con estos temas en adelante? Por supuesto, no tengo la menor idea. Lo que sí veo es que la evolución de estos temas va caminando hacia lo que ya les dije hace un ratito atrás, que es una cuestión absolutamente, lo vuelvo a repetir, porque en mi opinión y desde mi prisma marca una diferencia gigantesca desde un prisma absolutamente científico, objetivo y medible, y de reescribir la teoría física que hasta el día de hoy nos ha movido y juntar, ojalá en algún momento, que ha sido el gran quebradero de cabeza de toda la física teórica desde que la conocemos, juntar el mundo de la física tradicional, Ignacio, con el mundo de la mecánica cuántica y la física cuántica, que son las dos teorías que todavía no pueden conversar, digamos, pero que al Tal cual. parecer se empiezan a encontrar los primeros indicios o formas o caminos o puntos donde podrían comenzar a encontrarse. Entonces, esta famosa hasta ahora esfera de Buga, que vamos con el tiempo vamos a ver en qué termina realmente, más allá de lo que pase con esta esfera, hay tanta material que ustedes podrían revisar o podrían acercarse a ello, y tanta avance científico, que lo que te dice son varias cosas, digamos. Una, que hay realidades que realmente todavía no sabemos. Y dos, que la forma de conectarnos a realidades va a ser probablemente muy distinta a cualquier forma que uno pudiera hasta el día de hoy entender o conocer. Y que probablemente parte de esa forma de conectarnos y de conocer esas realidades está a través de la conciencia y el mundo espiritual de cada ser humano en su particularidad, y del conjunto de los seres humanos en el sentido de humanidad, como especie, digamos. Por lo tanto, abre una perspectiva para adelante impensada, digamos. O sea, es una cuestión que es impensada. O sea, es impensada desde todo punto de vista y, en mi humilde opinión, fascinante. O sea, y a mí lo que me mueve es estar indagando y conociendo un poco estos temas, esto último, que lo hallo fascinante. O sea, te saca absolutamente de, por supuesto, tu diario vivir, pero más allá de eso, de cómo entender, de cómo entender en el sentido metafísico dónde estamos, por qué estamos y cómo podemos estar mejor parados frente a lo que son, al menos, nuestras cortas vidas terrenales, digamos. Yo diría Oye, que eso, en Súper. términos... Oye, ¿me escucho o me sigo sin fascinante. escucharme? Ahora te Sí, sí, escuchas sí. Ahora perfecto, sí. querida. Ya, qué bueno. Oye, antes que deje de escucharme, pucha, hermano querido, tremendo, po. Creo que ha sido una, una, un- una mega información. Y yo solo quiero agregar que una de las cosas que más me llamó la atención o me fascinó en el video es como esa función espejo de esta esfera, sobre todo cuando esta esfera tenía, recuerdo, Cristian, cuando llega y cuando la toman, tenía, como tú decías, unos jeroglíficos. Y que eso hizo incluso que llamaran a expertos lingüistas de muchas partes, muy connotados, para que pudieran leer qué es lo que decía. Y lo que decía parece que eran cosas básicas, pero interesantes, pero lo más importante que a medida que hacían estos experimentos, que se le acercara gente con distintas vibraciones, mantra o meditadores u otro, la esfera modificaba esos jeroglíficos. Eso yo lo encontré Yo, mira, como increíble, digamos, porque en el fondo eso como que reflejaba, más toda la otra información que tú diste, que esta esfera respondía a frecuencias vibratorias de seres humanos u otras cosas, al punto de modificar su materialidad, o sea, modificar estas marcas que tenían en su exterior, ¿ya? Esa es una cuestión que me impresionó mucho. Y lo otro que yo quería reforzar, y que no se me haya la idea de lo que dijo Ignacio, y que tú ahora lo planteas también
todo esto que se nos viene también, que nos queda muy grande para el cerebro limitado que tenemos, es que nuestro entrenamiento siempre ha sido muy cognitivo, muy del hacer y muy del hacer orientado a resultados, con todo lo que le hemos agregado a eso, el exitoso, el no exitoso, si llegáis a resultados tenéis bono y si no, no. O sea, esa como, como funcionamiento lineal que tenemos hacia el resultado, perdiendo el proceso, ¿sí? Y yo creo que hoy día lo más importante es que tenemos que tener este excitement hacia algo, como tú dices, Ignacio, esta fuerza que nos impulsa hacia algo, pero entender que lo importante no es ese final, sino que lo importante es ir siendo cada vez más conscientes del proceso y estar atento al proceso, porque es en ese estado de conciencia elevado del proceso donde se van generando las sincronías o vamos Justo, conectando con la tal cual. información, y por eso que no nos tenemos que alterar si ese resultado que pensamos al principio se está dando o no, porque en la conciencia de ese proceso vamos a saber cuándo seguimos, cuándo no seguimos, cuándo no, pero ahí es donde se da la, la, la sincronicidad, o sea, la capacidad de conectar con mucha información que no es lineal. Yo creo que esta evolución que nosotros estamos viviendo de salir de lo lineal a Mm. lo exponencial y a lo que tú dices, Cristian, lo multidiverso, es como un salto de especie cuántico, porque es un Mm. salto muy grande que tenemos que dar. Bueno, eso quería como reforzar. Por favor, cualquiera que quiera comentar, preguntar, y Ignacio, tú ya a comentar algo también. Sí, no, lo describiste muy bien. O sea, lo que no implica, para también quedarnos tranquilos, de que el resultado no se va a dar. Lo que pasa es que cuando limitamos la forma en que queremos que se dé ese resultado, estáis diciéndole como a tu ChatGPT, le voy a poner un nombre, ChatGPT cósmico, ¿ah? Oye, yo quiero esto, y él te está diciendo, oye, pero hay algo mucho mejor para ti. Eh, lo que te sirve esa imagen, es como una forma muy práctica, lo que te sirve esa imagen de cómo te lo imaginas, es para entrar en el estado interno de como si ya fuera. En esta multidimensionalidad, como estamos siempre creando, como la realidad externa es un reflejo, es como cuando te dicen, oye, cuando uno no reza para pedir algo, porque cuando rezas para pedir algo, la creencia que está detrás es que no lo tienes. Por lo tanto, tú estás rezando por algo que no tienes y por lo tanto necesitas que te lo den. Cuando tú rezas, tú agradeces por lo que ya es en este minuto, solo por el hecho de que tú te sientas ahí. Y por lo tanto, en la medida que empiezas a actuar, acuérdense que la acción es clave, a actuar de esa forma, llega un punto en que el reflejo se te da de eso. Entonces, esa creencia de que no lo tienes es la base sobre la cual, y ahí solo, ahí al tiro, Joaquín, eh, complementarte, Janet, claro, uno dice, el cerebro no tiene la capacidad, yo te puedo decir, la creencia actual nos limita esa capacidad porque el cerebro básicamente tiene una capacidad ilimitada, en términos de que nosotros podemos vernos de dos formas. Por eso viene desde donde uno se para. Uno, que uno ocupa el 10% del cerebro. No sé si han escuchado esa típica que uno dice, ocupamos el 10% del cerebro. Esa es una forma de verlo y por lo tanto tenemos que ocupar el otro 90%. O hay otra forma de verlo, que yo te pudiera decir, como somos creadores, ocupo el 100% de mi cerebro para crear una ilusión de que ocupo el 10%. Entonces, ¿dónde te paráis? ¿Cachai? Joaquín tiene el... Tenés que desmutearte, Joaquín, ahí sí. Hola Cristian, Ignacio, Janet, Hola, gracias por la exposición. Oye Cristian, a mí me llama la atención o sea, súper entretenido y fascinante lo que señalas, pero eh, tanto avance, tú dices que tanto avance que se muestra, tantas cosas que nos muestran este cambio, pero no lo vemos. O sea, aquí somos 48, 50 personas de Chile o del mundo, ¿cuántos tienen la oportunidad de escuchar algo así o ver algo así? ¿Por qué somos tan miopes? No entiendo. O sea, yo no lo veo esta situación ni en los gobiernos, o sea, no lo veo en el mundo este cambio. bueno, Joaquín, lo que te puedo contestar, o como yo lo entiendo, en el mundo o en nuestra humanidad, en nuestra historia, han habido más de un cambio de era, digamos. Y si hay algo que caracteriza los cambios de era, si hay algo que caracteriza, y son de libro, digamos, es uno, que son bastante lentos, son de cocción
lenta, 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 hasta que llega un punto de inflexión y ya es un hecho. Y normalmente son hechos traumáticos, normalmente. Eso una. Y por lo tanto, ese viaje de cambio de aire, de darse cuenta de las señales, la gran mayoría de los seres humanos, incluidos los gobiernos, a veces porque no quieren o a veces porque no les conviene, no lo recogen, no lo asumen. Eh, y eso es un elemento fundamental. Ahora, probablemente también una segunda razón de por qué uno puede decir, ya, pero ¿dónde está? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no imagina? Porque la gente, si hay algo que el ser humano lo bloquea, a todos en general, es la incertidumbre. Y un cambio de era, entre otras cosas, es fundamentalmente eso, un cambio, y un cambio muy fundamental. Entonces, que tú a la humanidad le remezcas el piso y le digas, mira, muchas de las cosas que estaban haciendo de alguna forma X, incluso que sean malas, incluso que sean negativas, hasta hoy día van a ser distintas o van a tener una transformación, muchas veces eso te bloquea. Te bloquea en el sentido de uno, no querer verlo, dos, no querer entenderlo y menos querer participar en ello, digamos. Eh, y por lo tanto seguir viviendo mi diario vivir nomás y seguir por donde me lleve la corriente de lo que está pasando en el mundo. Dicho lo anterior, sin embargo, ello, digamos, hay muchísima gente, así como están ustedes hoy día acá, mismo Ignacio, que les habla y lo instruye, por decirlo de alguna forma, estos temas, o personas como yo, que somos humildes seres humanos, que andamos tratando de indagar cosas que nos llaman la atención y creemos darnos cuenta de estas cosas. Bueno, hay mucha gente también que está en esto, pero la gran mayoría, como dices tú, Joaquín, no les pasa de largo hasta que ya es una, comilla, realidad absolutamente instalada. Y no quiero que se me escape, Yané, que de lo que tú dijiste, uno, lo de la esfera, ojo, 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 porque de toda la información que aparece, hay mucha información que no es cierta, lo voy a decir en chileno o en argentino, que es chanta, que es inventada. Eh, lo que yo sí me atrevo a decir y corroborar, que todo indica que hay un equipo de científicos y gente muy preparada trabajando en esto, y que lo que se ha podido observar y medir instrumentalmente, grabado además, es que efectivamente esta esfera tiene una capacidad de conectarse en una forma distinta con nosotros, con los seres humanos. Y lo hace en frecuencias distintas y lo hace desde lo que desde lo que yo les decía, de una forma absolutamente que no es física, por decirlo así. Y por eso han probado hasta con mantras y la esfera tiene distintas reacciones, y ahí entra el mundo de la tecnología que conoce mucho mejor Ignacio, y lo que eventualmente podrían las tecnologías revolucionarias hacer con un elemento de este tipo. Eso respecto, así que ojo, porque si usted se pone a indagar, la verdad que en estos temas hay que aprender a descartar de repente lo que no está absolutamente ratificado, por decirlo así. Así que la esfera cambie su jeroglifo, no lo sé, no lo sé, creo que no, pero capaz que sí, no lo sé, pero hasta aquí Salía no. en el video, por eso lo dije yo, que me Lo llamó que la pasa es que, atención. lo que pasa es que hay que tomar las cosas con pinzas. Sí. Y lo otro que decía Janet de esto del proceso y no estar conectados linealmente, bueno, es justamente, pues, si desde donde funcionamos o donde funciona la gran masa o cantidad de personas y el mundo ejecutivo está en eso, es desde lo estrictamente racional, pues, que es una paradoja porque es tan racional que termina siendo irracional al final. Pero es desde la racionalidad, entonces de lo que se trata al final es cómo yo le sumo esa racionalidad a esta otra parte, pues esto es como una moneda, y esa otra parte está desde el mundo de lo espiritual, de lo emocional y desde la conexión desde otros parámetros y desde otra mirada de las cosas y de los logros, los caminos, los procesos y todo lo que venga ahí. Y Eh, lo intuitivo. y lo intuitivo y todo lo que tú quieras sumar ahí. Gracias, Oye, Cristian. Janet, yo tú tenías una nota. quería comentarle a la pregunta de Joaquín que me encanta porque dice, esto no lo sabemos. Eh, Pero ¿qué es lo que sabemos, pues, Joaquín? Lo que nosotros sabemos es lo que nos cuentan. ¿Y quiénes nos cuentan? Los medios. ¿Y qué hay detrás de los medios? Montones de intereses creados. Y de ahí me voy a que al final el mundo sigue siendo
como más allá atrás del medioevo son tribus luchando por poderes, ¿ya? Y la verdad que yo creo que no nos tenemos que olvidar en ese sentido que quienes gobiernan o quienes están en posiciones de influencia están un poco, no quiero decir envenenados, pero un poquito sí por el poder y por el control. Y el control de las masas, lógicamente, siempre va a ser más fácil mientras estas masas no saben, po, no saben, no exploran, no cuestionan, no piensan. Entonces, nosotros creemos saber porque nos informamos. ¿Y nos informamos de qué? De los medios. Eh, eh, y tenemos que partir de preguntarnos siempre cuánto de eso que nos están informando es verdad, cuánto no es verdad y cuánto tiene un interés desde el otro lado de lo que quieren que yo piense y sepa, ¿ya? Y hoy día que hay tanta información, sobre todo y siempre los medios serios, eh, lo que no están bien seguros es que tienen una fuente como súper segura y que capaz, y que también editorialmente conversa bien con quienes son los dueños de esos medios y los intereses que pueden haber ahí detrás, te dicen que la otra información es información conspirativa, ¿ya? Y te lo tiran todo para allá. Entonces, también cuando uno dice no lo sabemos, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Yo tengo acceso a algunos medios que me parecen serios o periodistas que hacen mucha investigación y de repente le hago estas preguntas, ¿ya? Por supuesto le pregunté, oye, ¿qué onda esta cuestión de la esfera de UGA? Y dicen, no, 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 nosotros ahí no entramos. Y si ustedes se fijan, en los medios no salió nada de la esfera de UGA, ni siquiera como cayó objeto raro en Colombia. Nada, po. Entonces la Nada. pregunta es, ¿por qué si ese hecho sucedió no se dice nada? ¿Ya? Y eso nos da una señal de qué sí nos quieren hablar. Hay algunas cosas que sí nos quieren hablar o se quieren reportear y hay otras que no, po. Entonces, bueno, mi respuesta a lo que tú dices, ¿por qué no sabemos nada? Es que sabemos lo que otros quieren que nosotros sepamos. Y desde ahí yo creo que hay otra creencia o paradigma que tenemos, es que yo voy a saber de los científicos o de gente que está trabajando todo el día para descubrir las verdades. Entonces yo voy aprendiendo de ahí. Me dicen que el huevo, que la yema hace esto, después me dicen que no, que ya no lo hace, que la guagua tiene que dormir por un lado, después me dicen que la guagua tiene que dormir para el otro. Estamos en ese paradigma de que otros me tienen que investigar la verdad y comunicarla. Y yo creo que un cambio que tenemos que hacer ahí es que, ok, que hayan esos otros, pero cada uno de nosotros debería ser un investigador. O sea, cada uno de nosotros tiene que ampliar su conciencia y observar y permitir las creencias que sea que le vengan nuevas y ir creando como una cosa colectiva nueva y no como decir el mundo científico el que nos va a informar Mm. y nos va cambiando la receta a cada rato, ¿ya? Eh, Creo que es importante que nosotros nos atrevamos a captar mucha información que es de nuestro interés, a procesarla, a aprender a distinguirla, que es muy difícil porque es mucha la información, pero también nosotros a ser investigadores, creadores, ¿sí? Eso quería decir. Sí, Bien, sí, yo hay que complementar un poco para el cierre, porque estamos en la hora. Eh, entiendo mucho la pregunta, Joaquín, y hasta el momento, hasta el día de hoy, la masa de gente nos hemos movido por el paradigma más científico, ¿cierto? Y el paradigma más científico, por su naturaleza de la ciencia actual, que es la ciencia del átomo. Acordémonos que estamos en la ciencia newtoniana, que es la del átomo. Entonces la del átomo decía ver para creer, po. Yo si no lo veo, no lo creo. Y estamos pasando a una ciencia, que es la ciencia cuántica, eh, que es creer para ver. Es al revés, porque tú tienes que entrar en la frecuencia primero para poder verla. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la información está. Y Janet tiene mucha razón en lo que dice. La información está. Toda la información está disponible. Pero hoy día es importante, y ahí yo creo que conecto con lo que hablábamos de lo que viene para adelante, particularmente en 4 días más entramos en un ciclo que ya
yo les diría que ya empezamos a entrar en la ola del nuevo año, que básicamente te dice, tú tomas la responsabilidad de lo que eres y por lo tanto es tu responsabilidad informarte. Me refiero a nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, yo siempre lo que hago es probarlo en mí, es ver si efectivamente es así o no. Yo soy mi mejor laboratorio. O sea, todo lo que yo le estoy hablando acá, de verdad que es algo que yo he probado, y para que yo poder atreverme a hablarlo, es porque ya lo probé en mi vida y en mi vida funciona. Por eso les digo que es mi experiencia. Pero de esa experiencia, por eso la invitación acá es a que atrévanse, prueben, pero sí investiguen. Como dice Cristiana y la Janet, hay mucha información falsa. Acá está corriendo mucha información de distintos tipos y muchos intereses en el planeta. Por ser el cambio de un ciclo tan grande, hay muchos intereses que se están cruzando de muchas partes distintas. Entonces, lo importante, y por eso vuelvo a la importancia de que todo sucede dentro de nosotros. ¿Dónde está tu poder de decisión? En discernir, en ver cómo te quieres informar, con quién te quieres informar, qué es lo que crees, qué es lo que no crees, cómo lo pruebas. Eh, Eso es súper importante hoy día. Pero como te digo, estamos cambiando un paradigma de ver para creer, a un prisma de creer para ver. Entonces, Sí, pues la yo, creencia es clave, la creencia. Las definiciones que tú crees que son ciertas son fundamentales para ver qué es lo que vas a poder sintonizar y qué es lo que no va a estar en tu scope nomás. ahora, yo lo último que agregaría es que eh, nos tenemos que transformar en buenas antenas. O sea, em, bueno, yo tengo un hijo bien particular que desde hace muchos años que me dice, es que me llegó esta info, mamá, ¿ya? Yo creo que ese acto de que a uno le llega una info, que no le llega la info que uno busca en Google o no le llega la info que alguien le habló, es una información, digamos, como intuitiva que te llega y que resuena con tu corazón. O sea, resuena con, uno lo podría calificar como comillas, de verdad, en la medida que el corazón está en paz. Quien mejor a nosotros nos puede decir qué es mejor o qué es peor, cuál decisión es mejor o peor, es busca esa paz, ¿no es cierto?, en el corazón, que es como un aviso interno que te dice, eso está bien, eso corresponde o guíate por ahí. Y que no tiene nada que ver con la metodología que siempre hemos tenido como para toma de decisión o para sentir cuál es la información. Eh, Típico de esto a veces que uno no lo entendía, yo hoy día lo entiendo más cuando las personas, no sé, están tratando de salir de algo o qué sé yo, y por ahí uno escuchaba al pueblo que decía, dejémosle algo a Dios. Ese dejémosle algo a Dios es que ya después de todos los análisis que tú puedes hacer, entregas a otro nivel, el que va a llegar alguna señal o alguna información por una vía que es mucho más intuitiva y que no es racional, y te va a venir a complementar aquello que necesitabas cuajar, ¿ya? Claro. Y te va como ordenar, te va a acomodar esa sensación de, ok, ahora me cuajó. Y eso es intuitivo, y eso es como esto, este abrirse para captar esta información. Ahora, para poder captar esa información, hay que ejercitar la sincronía, po. Es como un músculo que hay que desarrollar. Y en la medida que tú vas practicando eso, y trabajando ese músculo, te empieza a llegar mucha información y que tú la vas tomando y las cosas van fluyendo y entras en un flow, entras como en otra realidad, aterrizar la realidad de lo cotidiano, pero con otro nivel de acompañamiento, no sé si me expliqué. Ya, siendo Es la como... 8:04, ya le paso la última palabra, Ignacio. Mi gratitud total, porque tuvimos un pico aquí como de 48 personas, siempre lo decimos, pero lo repetimos, esto energéticamente es muy potente, más allá de lo que a nosotros nos ha interesado, lo que hemos conversado, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado de Cristian, de Ignacio. Este grupo energéticamente provoca algo, ¿ya? Y claramente provoca algo bueno. Entonces, eso es algo que yo celebro, que agradezco, que es muy bonito que tengamos esta capacidad y este impulso o esta energía. Así que 1.000.000 de gracias por estar presente.
seguiremos conversando y seguiremos avanzando. Así que por mi parte, mucho agradecimiento siempre, como siempre, a Ignacio y Cristian, muy especialmente porque yo creo bueno, él tiene muy buena condición como de relator, ¿no? Y de profe y de claridad, pero yo creo que dentro de todo lo difícil de esta información, eh, y muy desconocida para todos nosotros, pero fue digerible, ¿ya? Yo creo que fue clara y estimulante. Así que 1.000.000 de gracias, querido hermano. Y Ignacio, te paso la voz para tus palabras de Bacán. cierre o lo que sea que quieres, Sí. dijiste. Oye, Primero que todo, perdona que me meta, perdona dale, que me meta Cristian. para que cierres tú. No, yo agradecer, obviamente, ya lo hice al principio, lo vuelvo a hacer, feliz de, nada, de agregar algo, si es que agrego algo. Y nada, como recomendación nomás, eh, hay tanta información y tan valiosa y tan válida que el ejercicio, la verdad, es saber pescarla y saber cotejar. Y tomando lo que decía Janet y ver qué te hace sentido, tanto de lo racional como de lo intuitivo. Si uno logra hacer ese ejercicio, no tengo duda que a cualquier ser humano le puede sumar muchísimo indagar en este tipo de cosas que, bueno, que para mi gusto son absolutamente trascendentes y reales desde lo más estricto de la palabra. Así que nada, eso. Feliz de haber No, participado. buenísimo. Oye, muchas gracias también a todos, a todas. Yo lo único que le, así como dato práctico, una muy buena pregunta para estos tiempos es por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que pienso. De verdad, háganse el cuestionamiento, porque el sistema funciona con las definiciones que uno tiene por ciertas. Si uno cree, por eso te digo, ver para creer y esa es tu definición, vaya a estar en ese campo. Si tú realmente tomas la visión de que todo sucede dentro tuyo, entonces, oye, ¿por qué no hoy día tu decisión, la decisión muy personal y donde tienes poder absoluto, es cómo interpretas tu realidad externa? ¿Qué sentido le das y qué definición le das a tu realidad externa? Y eso es gratis y es completamente, y lo digo en un 100%, dependiente de cada uno de nosotros. Uno no puede controlar lo externo, porque en realidad alguien lo puso en el chat. Cuando estamos mirando el reflejo, estamos mirando el pasado, algo que ya pasó. Pero lo que sí puedes controlar es cómo interpretas y cómo le das un sentido a eso o no. Ambas dos son válidas. Si el tema es que hoy día tenemos el poder y creo que en esta siguiente etapa de la humanidad, eso es clave porque te das cuenta desde dónde y quién eres realmente. Que puedes darte cuenta que este cuerpo físico quizás es una parte de ti, no es todo tu ser. Entonces la pregunta es, ¿quién eres realmente? Y esa pregunta, abordémosla, y acá es súper importante, con curiosidad, con juego, que cuando la vida te traiga un desafío, abordémoslo con curiosidad, y en mi creencia, por eso yo sigo mucho, hoy día estoy siguiendo mucho esta fórmula, y me ha llevado a lugares que no te imagináis, o sea, que en el fondo es, porque te vais dando cuenta que si tú vas, yo lo digo así, es como el GPT universal, es como que la vida es una inteligencia infinita. Entonces hoy día con la inteligencia artificial nos estamos dando cuenta de que puede haber una inteligencia, entre comillas, externa que me dé buenos datos. Prueba eso con tu inteligencia interna y prueba tirando, como dice Cristiana ahí, o la Janet, una pregunta a ver cómo te responde la vida. Y vayan jugando con eso, pero lo importante, y aquí con esto termino, es la honestidad con uno mismo. La honestidad con uno mismo. Realmente ver lo que me está pasando, desde dónde estoy mirando y por qué elijo las creencias que elijo. Muchas de las creencias son creencias que aprendimos cuando chicos. Las creencias de autovaloración, las creencias de abundancia, son creencias que aprendimos porque necesitábamos el amor de los papás por una serie de razones que todavía operan dentro de nosotros y eso se manifiesta en nuestra vida actual y no nos permite expresar eso. Y mientras no nos permita, va a crear resistencia y ese es lo que genera dolor. El dolor no viene dado por la situación en sí. El dolor es producto, desde este punto de vista, de que hay algo que no está alineado con tu ser y y uno se resiste y eso es lo que crea el cansancio y el dolor. Entonces, invitación Bueno, a abrirlo y el próximo 25 de julio, viernes,
de verdad yo les sugiero, y ese fin de semana, tómenselo para, no se lo tomen solo en alcohol, ¿ah? Tómenselo de reflexionar, ¿ah? De lo que ha sido este año y lo que ven ustedes, cuáles son sus nuevos aportes, sus nuevos proyectos, sus nuevas visiones para esta nueva etapa del siguiente año. Así que vamos con eso. Oye, no olvidar que lo que siempre está en nuestro control, y nada más que en nuestro control, y tiene que ver con lo que dice Ignacio, es cómo yo elijo reaccionar. Exacto. No importa lo Clave. que suceda, pero yo tengo la libertad para elegir cómo reacciono frente a eso que ocurre. Y ese es uno de los verdaderos controles que tenemos. Ya, abrazo grande, Gracias, espero que hayan gracias. Muchas estado gracias. y vamos a vivir ese día fuera del tiempo. Vamos que se puede. Le Chao, voy a mandar chao. un WhatsApp ahí para recordarlo. Chao, Gracias. ya sea Chao. todo. Chao, chao. 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 Chao, dígale. Gracias.